Desde el inicio prácticamente nuestra posición ha sido siempre buscar de unir arquitectura y ecología o transportar hacia la arquitectura la ecología, ¿no? Este proyecto es, yo diría que único, porque surge de la idea de desarrollar el primer edificio certificado cero energía en México y Latinoamérica. Tenía que ser un edificio que tuviese un peso, una masa, que marcase un centro, que tuviese esa capacidad de depositarse, pero por otro lado había que respetar unas visuales y una continuidad y una amplitud y unos flujos urbanos y por tanto, digamos, eso marcó la posición del edificio masiva, pero suspendida, ¿no? De algún modo. Incluso propusimos la certificación WELL, que es una certificación directamente enfocada en la salud y en el bienestar de los usuarios. Por tanto, era un edificio con una gran ambición desde el punto de vista del bienestar, desde el punto de vista energético, un reto añadido además en un clima tan extremo como Monterrey, temperaturas por encima de los 40 grados, y en una tipología de edificio más bien de uso comercial, con una demanda de energía muy alta, conseguir que ese edificio fuera, digamos, autosuficiente, o sea, un reto especialmente importante. La fachada del edificio es determinante, por un lado porque da esa sensación maciza, pétrea, pesada, ¿no? Como tendría como un trozo de montaña colocada ahí en medio, que es lo que debía ser, un elemento masivo que fuese capaz de centrar ese contexto urbano, pero por otro lado tenía que tener también una porosidad, una transparencia, ¿no? Una capacidad pues de tener unas ciertas visuales, de propiciar también, digamos, una protección solar, ¿no? Y en ese caso también, dado un edificio, digamos, de esas características, la propia fachada debía aportar en gran medida una parte, ¿no? del bioclimatismo, ¿no? De las condiciones bioclimáticas para obtener en su interior un confort natural. Este proyecto empieza en una colaboración entre nuestro despacho, la universidad, es una cátedra Edificación Industrializada y Medio Ambiente en la Universidad Internacional de Cataluña, y con CEMEX, con su centro tecnológico en Suiza, donde empezamos a explorar la capacidad del hormigón para refrescar el aire de manera natural, incorporando algo. Fue desarrollándose y fue adaptándose para llegar ya a una solución concreta para un proyecto en particular como CEMEX. La forma fue cambiando y es una forma ondulante que, por un lado, tenía que dejar ciertas zonas de paso para que el aire pasara a través de las piezas. Digamos que lamiera el concreto poroso, que es el que se moja, y evaporara ese agua, que se refresca de manera natural, sin ningún consumo de energía. Y por otro lado, es una pieza que además pues, tiene unas ciertas hendiduras que genera sombra sobre sí misma para evitar que se sobrecaliente. Ese agua sirve tanto para evitar que se caliente la pieza, pero además también para refrescar el aire, ¿no? Les propusimos a CEMEX desarrollar esa fachada en cemento porque nos parecía que el cemento y no el metal iba a ser el material adecuado para resolver esa fachada. Y trabajando con CEMEX, una vez el prototipo de la pieza estuvo validado, CEMEX fue quien nos puso en contacto con varias posibles industrias que pudiesen desarrollar esa pieza y el conjunto de piezas y su montaje. Y finalmente Kinetica fue la empresa que mejor valoración, que mejor nos pareció a todos para desarrollar esa fachada que era realmente complicada. Y de Kinetica vimos que tenía una gran capacidad de dar respuesta a soluciones muy complejas con materiales distintos, y cuando tuvimos una reunión con ellos, vimos sus instalaciones, vimos definitivamente que eran las personas más adecuadas por la complejidad de la fachada, porque no era fabricar una fachada normal de paneles de concreto ya, sino que pues, teníamos una doble capa de concreto con materiales poco conocidos de la industria. Teníamos una geometría compleja, teníamos una pieza que también era difícil de levantar, de colocar, de almacenar, y Kinetica podía dar respuesta a todas esas preguntas. Y bueno, y estamos contentos de haber tomado esa decisión, porque estamos muy contentos también con el resultado y con la implicación de Kinetica. Lo que nos gustó es que ellos no hacían proyectos normales.
Y esta es una pieza que no tiene nada de normal y es un proyecto también muy particular, ¿no? Será la empresa perfecta para el proyecto. Cuando éramos conscientes de lo que había costado el prototipo, siempre nos pareció que iba a ser muy complejo el producir eso en volumen, ¿no? Y sin embargo, digamos, cuando empezamos a ver las primeras piezas que salían de la línea de producción con Kinetica, nos pareció que ese prototipo no había perdido plumas en el intento y nos pareció, digamos, que el resultado era exactamente lo que nosotros queríamos, ¿no? Y por otro lado también la complejidad del anclaje, la sustentación de esas piezas en la estructura existente, ¿no? Dada la propia singularidad de la pieza, la tensión de su dimensión, el tener que acarrearlas, colgarlas en... Eso siempre, la solución final siempre fue de Kinetica. Y aquí fue donde yo creo que Kinetica también hizo un gran papel, el conocimiento que tienen en todo este tipo de herrerías, en soluciones complejas, y fue donde ellos aportaron, yo creo que mucho conocimiento para diferentes soluciones, porque la estructura también tenía diferentes encuentros. Y he de decir, digamos, que el resultado final no ha perdido valor, no ha perdido intensidad por el hecho de haberse industrializado, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, he de decirlo, y realmente nosotros hemos trabajado en muchas partes del mundo y con muchas industrias y con muchos equipos humanos, y Kinetica es de los que juegan la Premier League, o sea que nosotros hemos encontrado, realmente estamos muy contentos con ello y realmente estamos muy, muy satisfechos con todo ello. Su equipo humano, su grado de tecnificación. Yo la verdad es que recomiendo a todos nuestros colegas arquitectos que conozcan el trabajo de Kinetica y que busquen la oportunidad, porque es un gran aliado para dar respuesta a cosas que a priori puede que no tengan respuesta, ¿no? Que si ha decidido colaborar con Kinetica ha hecho una buena decisión y que trate de sacarle partido al máximo posible a ese valioso equipo humano y tecnológico de la empresa, ¿no? Que durante un tiempo va a poner energía y va a trabajar para hacer realidad un proyecto, que no se conforme con las cosas que tiene en la cabeza, sino que exponga esas cosas y sea capaz de escuchar las sugerencias que vienen por el otro lado, porque a buen seguro mejorará el proyecto.